Mi nombre es Jessica Oviedo Rodríguez, soy psicóloga de Médico en tu Casa y pertenezco a la jurisdicción sanitaria Xochimilco. Tenemos que adecuarnos a terapias breves, tenemos que utilizar, por ejemplo, en mi caso, técnicas de terapia cognitivo-conductual cuando se puede, o de enfoque central a la persona, o sea, adecuo para cada caso, ¿no? Mucha orientación psicoeducativa, que es usted cuidadora de Jesús, cuidadora primaria de Jesús. Sí, doctora. Un pacientito de 5 años con retraso psicomotor. Sí. Y aparte usted tiene cáncer y está en un tratamiento de quimios, ¿es así? Sí, doctora. Estoy en quimios, ya voy con 8 quimios. Con 8. Sí. Ni parece que lleva 8 quimios. Pues. Eso me habla de su fortaleza. ¿Cómo escucha esto que le digo? Pues que me encuentro bien, sí. Y pues doctora, es que tengo que echarle ganas porque pues tengo un bebecito por quien cuidar, por quien velar, sí. Y pues si yo me deprimo, ¿qué va a ser de mi bebé? Es su motor, Jesús es su motor. Sí, o sea, uno al otro nos damos pues fuerzas, sí, para poder salir adelante. Llóreme, doña Eulalia. Sí. Quiero que sepa y que se sienta apoyada por todos nosotros. Al ir a ver a cada paciente, de verdad que es como una lección muy importante para cada uno de nosotros a nivel personal, como a revisar, ¿no? que fallamos. Cada día para mí es una oportunidad de dar lo mejor de mí en mi trabajo y ayudarlos. Quiero validar el esfuerzo que hace usted día a día, que a pesar de estar en el tratamiento de las quimios, donde a nivel físico hay un malestar impresionante, usted sale. Sí, doctora. O sea, yo Usted para es mí, muy valiente. yo me he dicho que la enfermedad no me va a tumbar tan fácil. Sí, no me va a tumbar tan fácil. Sí, no me va a vencer. O sea, hay que luchar y pues la vida sigue adelante. Pues que acepten la ayuda, sí, que no lo rechacen, sí, que es pues es un gran apoyo para a nuestras personas que somos personas de bajos recursos económicos, sí, que eso nos ayuda en mucho, sí, que se acerquen y que pues no duden. ¿Sí? Juan es un paciente, padre de un menor de 5 años, el cual no tenía consulta médica. Nosotros lo detectamos por medio de un barrido que realizan los promotores. Acudimos a su domicilio, encontramos que el paciente vive con su esposa, su hijo, y el paciente tiene hipoacusia bilateral. Ahorita actualmente al paciente se le están brindando apoyo para obtener aparatos auditivos y también se le está refiriendo al Hospital de Oftalmología para valoración de ojo derecho porque tiene problemas de visión. La hipoacusia se define como la pérdida de la capacidad auditiva, produciéndose una dificultad o imposibilidad para oír normalmente. Puede ser unilateral, afectando a un solo oído, o bilateral si afecta a los dos. La audición puede medirse con pruebas auditivas sencillas que permiten valorar el grado de sordera. Señor Juan, sí. Hace unos días le programamos una visita para que viera lo de sus oídos. Okay. ¿Le realizaron su audiometría? Sí. ¿Cuándo se la realizaron? Ayer miércoles. ¿En Xochimilco? En Xochimilco. Del programa Médico en tu Casa. ¿Qué le dijeron? Me hicieron unos estudios de audiometría del volumen del oído. Ajá. Y de ahí me tomaron muestras de las conchitas de los oídos, de los dos. Okay. Y pues me dijeron que ya cuando estén me echan un telefonazo. Entonces le van a dar sus aparatos. Sí. El estar viendo a un paciente de forma continua es imposible no involucrarse con él. ¿Por qué? Porque estamos entrando a su hogar, a su vida, y pues nos cuenta su historia, ¿no? Entonces es imposible no involucrarse con sus historias y pues con su vida misma. ¿Ve bien de sus dos ojitos? Ese está mal. ¿Qué le pasa a su ojito? Cuando ya tiene años, pues, cuando tenía 14 años, estudiaba en la secundaria, me golpearon y dejé de estudiar y pues tuve 4 meses en coma y ya me recetaron un aparato, pues mi mamá luego murió y ya no pude para comprarme un aparato porque mi padrastro era muy malo, pues. Me trataba muy mal a mi mamá, la golpeaba y pues así quedó la vida.
y por eso en estos momentos pues cargo el aparato. ¿Y el ojito? Me quedó mal aquí, caí en una banqueta, tuve 4 meses en coma. ¿Pero no ve? Sí veo, sí veo. Nada más que no me gusta porque cuando yo quiero voltear, esta vista se ladea un poquito y yo trato de que no se vaya. ¿Lo han atendido? La verdad no. Tengo problema también con la visión. Sí. Vamos a mandarlo. Lo voy a hacer una referencia para mandarlo a oftalmología y valorarlo, ¿sale? Una referencia para que lo valore oftalmología y veamos qué está pasando con ese ojito y ver si le podemos ayudar también en ese lado. Yo creo que sí. Así como lo mandamos a lo de sus oídos, también que es importante lo de sus ojos. En lo personal y en lo familiar te ha hecho más, bueno, en mi caso, más noble y valorar las cosas que en realidad tienes, ya que ves casos donde hay personas que ni siquiera tienen lo que tú llegas a tener. Mi experiencia con el programa es fabulosa, ya que me ha otorgado muchas gratificaciones personales y profesionales. Soy la trabajadora social Elena Morales Valderrama y estoy dentro del programa Médico en tu Casa. Mis funciones como trabajo social es poder buscar redes de apoyo para los pacientes, orientar, buscar ayuda, gestionar en las instituciones para poder brindarles el apoyo que requieren, como alguna prótesis, a un aparato auditivo, por ejemplo, si requieren una ayuda económica, nosotros podemos gestionar, somos como que el vehículo para la institución y el paciente. Me estaba mencionando la doctora Leslie, que tiene que ir a consulta, bueno, a la especialista de oftalmología. También es importante que empecemos a hacer el trámite de gratuidad, porque recuerde que tanto gratuidad y seguro popular es importante que ustedes lo tengan. Entonces vamos a realizar los trámites para que ya tenga los dos derechohabiencia. Ahora, también necesitamos que tanto su esposa y su pequeño también tengan gratuidad. Entonces, vamos a hacer el trámite para que ya tengan. En lo personal, me ha enseñado valorar mucho a la vida, valorar mi familia, porque te hace cambiar todo, ¿no? Toda tu forma de ser, tu forma de pensar, porque las personas que en verdad no tienen los recursos, no tienen por el momento la salud, te cambia, ¿no? Te cambia por completo. Me gusta ayudar a las personas que lo requieren, por ejemplo, el vínculo, ¿no? Con otras instituciones para poder cubrir alguna necesidad que quieren. Otra cosa, también estamos mencionando sobre una ayuda para su pequeño de pañales. Entonces, nosotros nos vamos a coordinar, vamos a gestionar con Indapedi para que nos apoye con los pañales y nosotros mensualmente o cada 15 días venir a dejar 1% de pañales para su pequeño. Y ya no lo estén comprando porque es también dinero que a lo mejor lo pueden ocupar para otras cosas, por ejemplo, para, no sé, alimentos, pasajes, ya que ustedes tienen que ir a los hospitales, tienen que estar yendo a sus consultas. Entonces vamos a ver de esta manera cómo los podemos apoyar con los pañales de su pequeño. Ya sería otra ayuda más para que ustedes vieran la otra posibilidad de ya no gastar tanto en pañales. Me gusta lo que es la visita, es como le diría, es que atienden al niño pues nada más, y a mi esposa, y es esto. Médico a su casa es lo mejor para que se atiendan y que recibir en las puertas, porque es lo mejor para todos los humanos. La salud está para los niños, los ancianos, los jóvenes, y etcétera, porque es mejor médico en tu casa, los atiende mejor. Es un servicio totalmente gratuito y el horario que tenemos es de 8 de la mañana a 4 de la tarde en un horario, en los días de lunes a viernes. Médico en tu Casa es un programa innovador, es un programa que busca llevar servicios de salud a toda la población que más nos necesita. Gente que no pueda salir de su domicilio puede contar con visitas de médicos, psicólogos, nutriólogos, rehabilitación, cualquier servicio que requiera para que mejore su salud. Trabajamos hacia 5 grupos principalmente: mujeres embarazadas, pacientes discapacitados, pacientes en estado terminal, adultos mayores
y pacientes postrados. Cualquiera de estos grupos puede solicitarlo. El único requisito es que vivan en la Ciudad de México y que no puedan acudir por su propio pie a alguna unidad de salud. La atención se otorga las 24 horas, los 365 días del año. Solo tienen que llamar al teléfono 5132-0909, donde un grupo de médicos y psicólogos van a recibir sus solicitudes. El servicio que se ofrece a través de la línea y para el médico en tu casa es gratuito.